La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Las imágenes muestran la tragedia ambiental que vive Colombia, consecuencia del atentado de la guerrilla del ELN contra el oleoducto de nombre Caño Limón Coveñas, en el departamento del norte de Santander, al oriente del país. La mancha de petróleo ha llegado al río Catatumbo, conteniendo o poniendo en riesgo a las poblaciones que habitan en la región. La empresa Ecopetrol hace grandes esfuerzos para intentar contener este derrame. La mancha contaminante crece con el paso de las horas y vista desde el aire hace parecer este afluente un río de petróleo. La emergencia ambiental es de tal magnitud que la Corporación Autónoma Regional de esta zona ha estimado en no menos de 15 años el tiempo necesario para recuperar los daños causados a la fauna, la vegetación y el agua. Por el asedio del ELN, los pobladores sienten temor y el ejército avanza para llegar al sitio del ataque. La afectación ha sido muy grande, más de 1.600 personas sin agua y todavía sigue bajando el residuo de crudo bastante. Desesperados se encuentran los habitantes de Tibú, Teorama y El Tarra por la mancha de crudo que sigue bajando por el río Catatumbo. El atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas contaminó la quebrada La Llana, única fuente hídrica de la zona. Y la población se encuentra desesperada porque no tienen ni una gota de agua ni para hacer las necesidades ni de lo que es la alimentación. Según Ecopetrol, el derrame está impactando directamente a cerca de 5.000 personas que se abastecen de este afluente. Los campesinos no tienen agua para sus alimentos, ni para los cultivos, ni para los animales de corral. Vemos verdaderamente la contaminación que existe por la explotación del tubo que se hizo en la vereda La Llana. Ha sido incalculable los daños ocasionados por este acto. Con 120 personas distribuidas en 4 puntos de control y con 108 barreras, Ecopetrol intenta detener la mancha que avanza a gran velocidad hacia el lago Maracaibo. En este sobrevuelo se ve la magnitud de la catástrofe. Entre el punto del impacto y el punto de control de la Gabarra están aproximadamente, estamos hablando de casi 117 kilómetros. Según autoridades ambientales, el ecosistema tardaría 15 años en recuperarse de esta contaminación con crudo. El gobierno colombiano calificó el atentado contra este oleoducto como una grave violación a los derechos humanos. Según el alto comisionado para la paz, el ELN no solo ataca la infraestructura, sino que daña los recursos naturales y golpea la economía de miles de colombianos. A los 341.000 accionistas de Ecopetrol, porque Ecopetrol es el dueño de los oleoductos. Y esos no son accionistas ricos, ni son empresas petroleras extranjeras, son colombianos sencillos que con su trabajo compraron unas acciones de Ecopetrol. Y en esta parte del programa quiero saludar a Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente de Colombia y presidente del Foro Nacional Ambiental. Señor Rodríguez, bienvenido, muy buena tarde. Muy buena tarde. Exministro, ¿de qué tipo de consecuencias ambientales estamos hablando cuando ocurre un evento como este, que además nos muestran las imágenes, esa gran mancha negra a través de las aguas? Bueno, este ha sido, desde hace en el último año ha habido unos 100 atentados de estos en Colombia. Y en el total de atentados del ELN se han derramado 3.700.000 barriles.
y obviamente es un daño ambiental enorme. En esta ocasión no tenemos todo el conocimiento de cuántos barriles se derramaron. Obviamente hace unos daños muy complejos en toda la ribera de los ríos, al cubrir la vegetación de las riberas, al afectar la fauna, pues son daños inmensos para la flora, la fauna, y naturalmente pues el agua, esa agua para las poblaciones vecinas no es utilizable ni para la agricultura ni para sus propias necesidades domésticas. Así que es un daño social, económico, ecológico de la mayor magnitud. Es realmente un crimen de lesa humanidad, si pudiéramos denominarlo ahí, es un gran crimen ambiental. El ELN además está dañando el río Catatumbo que desemboca en Venezuela, y es paradójico a su vez que Venezuela le dé refugio a unos guerrilleros que desde Colombia le están haciendo daño a su propio territorio, porque estas aguas finalmente desembocan en el río Catatumbo y llegan finalmente al lago de Maracaibo. Bueno, seguramente ahora dirán que por supuesto que no los albergan y que esta es una prueba de ello. Ahora, exministro, usted me habla de 3.700.000 barriles, más de 100 atentados. Las zonas afectadas son prácticamente irrecuperables, porque si por esta voladura, por este derrame, hablamos de aproximadamente 15 años, mi pregunta es, cuando usted suma todos lo que se han producido a lo largo del tiempo, ¿cómo recuperar? Bueno, son miles de atentados realmente, ¿no? 100 es el último año, pero realmente son varios miles de atentados que ha habido en Colombia desde hace 30 años o 40 años ya. Y claramente pues hay unos sitios, depende de la intensidad del derrame, depende de la fragilidad de la zona, hay zonas más frágiles, hay zonas menos frágiles. Entonces, claro, un estimativo de 15 años, no sé exactamente dónde lo sacarán, porque pues habría que hacer una evaluación del daño, pero puede llegar muchas veces a la recuperación total de un ecosistema, puede ser perfectamente 50, 70, 80 años, depende de la intensidad del daño, pero sin duda para la fauna, la flora y las aguas y los suelos es de la mayor gravedad este tipo de atentado. ¿Cuáles son las primeras acciones que tienen que acometerse después de un evento de este tipo? Bueno, Ecopetrol tiene una experiencia enorme en la mitigación del daño. Quiere decir, obviamente, en contener el derrame en lo posible, en recuperar parte del petróleo, en recoger el petróleo de las partes más afectadas, pero realmente obras de restauración no hay después, porque es que realmente los recursos económicos del gobierno no dan claramente para estar restaurando todos estos daños enormes. Entonces, claramente lo que normalmente pasa es que haya una recuperación natural, pero no obras de restauración propiamente dicha no se hace. Exministro, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Manuel Rodríguez Becerra, exministro del Medio Ambiente. Este atentado es el número 11 contra la infraestructura petrolera colombiana por parte de grupos ilegales. Oigan bien, este año, el 2019. 9 se atribuyen al autodenominado Ejército de Liberación Nacional, al ELN. ¿Cómo han sido perpetrados y cuáles han sido sus consecuencias? Este es un informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. De los 11 atentados a la infraestructura petrolera, 9 son atribuidos a la guerrilla del ELN y 2 a las disidencias de las FARC. De estos ataques, 7 se han efectuado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, 3 afectaciones al oleoducto Trasandino y 1 al Monsayá-Orito en Putumayo. El primer atentado del año se registró el 5 de enero en la zona rural de Tibú, en norte de Santander. Así quedó el oleoducto Caño Limón en la vereda Campo Giles. Estas otras imágenes corresponden al 4 de febrero en el oleoducto Trasandino, al sur del país. El 11 de febrero, las disidencias de las FARC atacan el oleoducto Mansoyá-Orito en la vereda Buenos Aires, en jurisdicción del municipio de Orito, en Putumayo. Y 24 horas después, el ELN dinamita un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas en Teorama, norte de Santander. El ataque produjo rotura del oleoducto y caída de crudo a la quebrada La Llana.
Quiero saludar en esta parte del programa a Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, Idania, muy buenas tardes. Cuando tenemos fresco lo que fue el ataque a la escuela de policía, 21 muertos, más de 60 heridos, ocurre un atentado ambiental ahora como este, que además me impacta cuando vemos que es el número 11 solo en el 2019. ¿Frente a qué está Colombia en este momento? Y Dania, yo creo que estamos ante una nueva etapa de la confrontación armada. Hay que tener en cuenta que si bien durante algunos años la etapa de las operaciones militares, del terrorismo, de la afectación al medio ambiente, tuvo unas cotas mínimas por cuenta de la negociación con las FARC y los primeros diálogos con el ELN, hoy día estamos en una nueva etapa en donde el Ejército de Liberación Nacional no solamente está en capacidad de afectar la institucionalidad política, de afectar al pueblo colombiano, tú lo mencionabas con el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, pero de manera particular hoy tiene una capacidad muy preocupante, afectar el medio ambiente, destruir la diversidad colombiana, afectar a muchos colombianos simple y llanamente porque el gobierno Duque no va a mantener la política de diálogo con ellos. Ahora, ya que mencionas al presidente Duque, ¿dónde queda la política de seguridad que ha sido anunciada por el presidente, donde ha colocado al agua, al medio ambiente, la diversidad como renglones prioritarios? Y Dania, uno de los avances más interesantes, por lo menos en el papel de la política de seguridad del presidente Duque, es que convirtió el agua, el medio ambiente, la diversidad ambiental como un tema de seguridad nacional. Es decir, que las fuerzas militares, según ese documento, se van a encargar de garantizar la integridad de nuestra vida desde el punto de vista ambiental. Pero después de este atentado, yo creo que no solamente las fuerzas militares no están preparadas, sino que no han incorporado este tipo de iniciativas. Y peor aún, el Ejército de Liberación Nacional sabe muy bien que puede afectar las cuencas hídricas, destruir la infraestructura relacionada con el transporte de petróleo, y aquí no va a pasar nada. Es lamentable porque lo que esto nos anuncia es que vienen días muy difíciles, no solamente para el medio ambiente, sino para las instituciones y la sociedad civil. Quiero preguntarte tomando una frase de tu respuesta anterior. ¿No está preparado el Ejército de Colombia para esta nueva etapa? Y Dania, todos los oficios que se ejercen en el mundo requieren no solamente el uso diario de sus actividades, sino de manera particular una preparación mental. Nuestras fuerzas militares tienen la capacidad no solamente para afrontar estas situaciones críticas, sino para tener una disposición de mantener la iniciativa. Pero desde el punto de vista de lo que estamos viendo, creo que recuperar esas capacidades, tener no solamente la libertad de acción para operaciones militares, sino para neutralizar avances terroristas, está en tela de juicio. Hemos tenido, digamos, en los últimos tiempos actividad del Ejército de Liberación Nacional en zonas rurales, pero también en la ciudad. Hemos escuchado decir que el ELN es fuerte en áreas de la capital. ¿Qué podemos esperar? Y Dania, uno no puede ser pesimista y mucho menos fatalista, sí, pero desde el punto de vista de la capacidad histórica del ELN, muy seguramente tiene a los principales centros urbanos como un posible objetivo terrorista y militar. Hay una preparación muy fuerte por parte del aparato de seguridad e igualmente la justicia adelanta investigaciones precisas para neutralizar o por lo menos desmantelar este tipo de células que afectan o eventualmente pueden producir mucho daño. Pero creo que sí hay una preocupación generalizada en las autoridades y en un sector muy importante de la sociedad. Lo que ocurrió en Bogotá a comienzo del año puede ser indicativo de una sucesión de escaladas terroristas en otros ámbitos urbanos. Pues quiero agradecer a Jairo Libreros, aunque no quiera ser pesimista, lo ha dicho, pero por lo menos la situación es preocupante. Jairo, gracias por estar con nosotros estos minutos en la tarde. Gracias, Idania. Son las 4:18 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas en la agenda informativa del día. Es noticia el segundo día de la gira del presidente de Colombia, Iván Duque, a los Estados Unidos. El mandatario intenta posicionar su país como un aliado de Estados Unidos y un buen punto para la inversión internacional. Duque reiteró que la alianza colombo-estadounidense no es solo económica, sino también de seguridad en el hemisferio
occidental. Emiliana Molina tiene el informe. Emiliana, buena tarde. Y Dania, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. Precisamente tengo al presidente de Colombia, Iván Duque, hablando en este momento a mis espaldas en el Wilson Center, un centro de pensamientos aquí en Washington con un auditorio bastante lleno. Esta mañana el presidente Iván Duque de Colombia desestimó las declaraciones de Cuba que están diciendo que supuestamente Estados Unidos se prepara para enviar armamento por medio del Caribe para Venezuela para una intervención militar. Por otro lado, el mandatario colombiano también aprovechó la plataforma de la Cámara de Comercio para invitar a inversionistas a invertir en el país colombiano. Y por último, el mandatario colombiano también felicitó recientemente a senadores en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado por el papel que están jugando en cuanto a Venezuela. También quiero darle la bienvenida a su liderazgo en este comité para lograr el fin de la dictadura en Venezuela. Estados Unidos tiene que tener un rol crucial en este propósito y permitir que la ayuda humanitaria entre a nuestro país hermano. Muchas gracias por recibirme, ha sido un placer. En las últimas horas hablamos con algunos congresistas republicanos, el congresista Mario Díaz Balart, republicano por Florida, quien nos asegura que hay que continuar la presión diplomática y la presión económica y que todas las opciones tienen que estar sobre la mesa. Sería una equivocación muy grande de parte de Rusia, de China o de parte de Cuba o de Maduro no entender el compromiso que tiene el presidente Trump y esta administración con la seguridad nacional de los Estados Unidos y con hacer todo lo posible para garantizar que este proceso democrático que está ahora surgiendo en Venezuela continúe. Y yo creo que si alguien duda de el compromiso que tiene el presidente Trump, lo haría. Yo creo que se despertaría con una sorpresa para ellos extremadamente desagradable. Y Dania, y cabe mencionar que hoy es el Día de los Enamorados aquí en Estados Unidos y el presidente Iván Duque aprovechó la plataforma en la Cámara de Comercio para darle un saludo a su esposa y la primera dama que se encontraba en la audiencia y felicitarla por este Día de los Enamorados, un día después de que fuera fuertemente criticada por su vestuario que utilizó para llegar a la Casa Blanca en esta visita del presidente Donald Trump y del presidente de Colombia, Iván Duque, en las últimas horas. Esta es toda la información que tenemos en directo desde el Wilson Center y los dejamos con las imágenes del presidente Iván Duque en directo. Es noticia la confirmación del Senado a William Barr como fiscal general de los Estados Unidos. El funcionario ya había dirigido el Departamento de Justicia en la década de los años 90. Fue ratificado para ocupar el cargo que dejó Jeff Sessions. Barr, que fue nominado por el presidente Donald Trump, será el encargado de supervisar la investigación independiente sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, celebró la noticia a través de su cuenta de Twitter. Es noticia el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien compareció ante la justicia de su país. El exmandatario enfrenta la denuncia formal interpuesta por la reina de belleza, Yasmín Morales. La mujer señaló a Arias de haberla agredido sexualmente en el año 2015. La denuncia se suma al menos a otras 6 acusaciones de presunto acoso o agresión sexual por parte del también Premio Nobel de la Paz. Siempre les he contestado a los periodistas todas las preguntas que me han hecho. Sin embargo, en esta ocasión, mi abogado me ha solicitado que no dé declaraciones. Así es que les pido comprensión porque no voy a dar ninguna declaración. Digamos, ya él está sometido al proceso, ya en este momento él está en condición de imputado. Bajo esas circunstancias,
existe un deber de privacidad de las partes sobre esos temas, entonces ni siquiera sobre ese tema podríamos referirnos, pero muchas gracias por la pregunta. Es noticia España, donde sigue la expectativa por el desarrollo del juicio en contra de los líderes independentistas catalanes, acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Hoy correspondió el turno de palabra a los políticos acusados tras la declaración unilateral de independencia. En el tribunal, el ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, se declaró preso político. Marcelo Moncayo tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Avanza en Madrid el juicio en contra de los líderes independentistas catalanes, acusados, la mayoría de ellos, por delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. Hoy comenzaron precisamente los alegatos de estos políticos independentistas. El turno comenzó con el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, para quien la Fiscalía solicita 25 años de cárcel. Avanza el calificado como el juicio del siglo en España en contra de 12 líderes independentistas catalanes acusados de varios delitos, entre ellos rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por la organización del referéndum independentista de octubre del 2017 y por el ambiente violento que se habría generado a raíz de ese proceso. Este jueves comenzó el turno de palabra de los acusados. El primero fue Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, quien defendió y justificó sus acciones. No, ni es delito hacer un referéndum, ni es delito votar en un referéndum, porque lo dice el Código Penal, porque lo dijo el legislador, que dijo que no merecía reproche penal. Ni es delito promover, trabajar, defender la independencia de Cataluña. No es delito. Defenderla pacíficamente no es delito. Durante estos días, la parte acusadora ha insistido en que sí existe un delito, pues los ahora acusados violaron la Constitución al pretender organizar un referéndum separatista negado con anterioridad por el Tribunal Constitucional. No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Desde el punto de vista de la unidad territorial, Segovia no es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña solo de los catalanes separatistas, sino de todos. Uno de los principales acusados es el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien no puede enfrentar el juicio pues se encuentra huido y porque la justicia española no permite juzgar este tipo de delitos en ausencia del acusado. Si él regresa al país, será inmediatamente detenido y procesado por un tribunal. Televidentes de la tarde, se tiene previsto que este juicio dure un poco más de 3 meses y quizás la sentencia se conozca a mediados del verano. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Y es noticia la celebración del Día de San Valentín en los Estados Unidos. Es una tradición que se replica en varios países de América Latina y una jornada para celebrar el amor y la amistad. Para algunos se trata de una fecha que para muchos es aprovechada por el comercio y que para otros es una oportunidad para demostrar afecto a familiares, parejas, amigos. Lo cierto es que las rosas rojas, los corazones y los chocolates están a la orden del... Hace un año en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, estas imágenes nos llenaban de angustia. Entre estudiantes y profesores, 17 fueron los muertos. Hoy, los habitantes de Parkland rindieron tributo a los fallecidos al cumplirse ese primer aniversario del tiroteo perpetrado por el joven Nicholas Cruz, quien espera en prisión el comienzo de su juicio. Saludamos a Alejandra Molina, presentadora de nuestra cadena aliada Telemundo 51, quien tiene más información. Alejandra. ¿Qué tal? Buenas tardes, Idania. Realmente ha sido un día solemne, ha sido un día de amor y servicio a la comunidad en la que los jóvenes desde muy temprano a las 10 y 17 de esta mañana le han estado rindiendo tributo a las víctimas mortales de esta masacre, observando minutos de silencio. Por supuesto, aquí en Telemundo 51 hemos tenido una amplia cobertura. Recordamos hace exactamente un año cuando estábamos en nuestra sala de redacción y escuchamos por primera vez la posibilidad de disparos en una escuela del condado Broward.
Corrimos hacia el estudio y fue entonces que vimos las primeras imágenes que nos decían la magnitud de esta tragedia. Fue un incidente, un hecho que marcó un antes y un después en nuestra comunidad. Buenas tardes, les informa a esta hora Alejandra Molina. La noticia de un posible tiroteo en una escuela la tarde del día de San Valentín estremeció al sur de la Florida. Las imágenes de estudiantes escoltados por integrantes del equipo SWAT confirmaban una realidad de pánico y terror en Parkland. El dolor de sobrevivientes, familiares y seres queridos de las víctimas, compartido por la comunidad y el país. Ellos dicen que ellos van a hacer un mes después. Reportábamos la hazaña de jóvenes conmocionados por la tragedia y enfurecidos con la inacción de líderes políticos. Look around. We are the change. Convocaron a la marcha por nuestras vidas. Más de 800,000 personas de todas partes de Estados Unidos tomaron las calles de la capital y de otras ciudades para exigir el fin de la violencia con armas de fuego. La lucha sigue. Especialmente en centros escolares. Tallahassee estaba escuchando. El gobernador Rick Scott firmó el proyecto de ley aprobado por la legislatura, aumentando a 21 la edad requerida para comprar un arma, estableciendo un periodo de espera de 3 días para la compra de armas de fuego y programas de salud mental a beneficio de los estudiantes. Pero quizás el más visible de todos, un guardia armado en cada escuela. Ahora también las escuelas primarias requieren un oficial armado, pero los fondos aprobados por Tallahassee no alcanzan y el Departamento de Policía Escolar de Miami-Dade no da abasto. Los departamentos de policía municipales y del condado dieron un paso al frente, ajustaron sus presupuestos para cubrir los costos de tener un agente en cada escuela. El condado Miami-Dade invirtió $20 millones en la seguridad de los planteles. Más de 100 agentes del condado trabajan horas extra en las escuelas. En Broward, la escasez de agentes obligó al distrito escolar a contratar civiles armados. En los meses de verano realizaron cursos intensivos de entrenamiento, pero también llegaron a acuerdos con agencias policiales de sus municipios. Luego, lo que se temía, la comisión que investigó la respuesta a la masacre reveló que la reacción de los agentes de policía de Broward fue lenta. Al menos 8 oficiales escucharon disparos sin entrar al edificio. A solo días de asumir la gobernación de la Florida, Ron DeSantis emitió una orden ejecutiva suspendiendo al alguacil Scott Israel por negligencia e incompetencia. La masacre en Parkland tocó la fibra de funcionarios electos en todo el país. Hace una semana, en Washington, D.C., tuvo lugar por primera vez en una década una audiencia en la Cámara Baja sobre cómo prevenir la violencia con armas de fuego. Muy pronto los congresistas podrían aprobar un proyecto de ley que busca ampliar los requisitos sobre antecedentes penales en la compra de armas de fuego. Y Dania, esta es la manera como muchos sobrevivientes, también familiares de las víctimas, han logrado ir del duelo a la acción, muchos convirtiéndose en activistas y logrando cambios a nivel local aquí en el sur de la Florida, pero también en el resto del país. Ha sido Alejandra Molina de Telemundo 51 para NTN 24. Ahora regreso contigo y Dania. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a ti y a nuestra cadena aliada Telemundo 51 por esta estupenda nota de recuento de ese año de conmemoración de ese evento ocurrido en Parkland que lamentablemente enlutó muchísimos hogares en la comunidad, como bien decía Alejandra. Son las 4:40 minutos, costa este, en Estados Unidos. Continuamos con más. En Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos, se ha realizado la Conferencia Mundial sobre Ayuda Humanitaria para Venezuela. Un encuentro al que fueron convocados cerca de 60 delegaciones internacionales, representantes del sector privado, decenas de organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil. Saludamos a Jorge Agobián, periodista de La Voz de América. ¿Quién tiene más información, Jorge?
Varios países, entre ellos Holanda, Argentina y Reino Unido, prometieron más de $100 millones para contribuir en ayuda humanitaria para Venezuela. Este ofrecimiento ocurrió durante una conferencia mundial sobre ayuda humanitaria organizada por el gobierno interino de Venezuela, representado por Juan Guaidó, y que tuvo lugar acá en la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Washington. Venezuela está preparada para el cambio. Podrán extender la agonía por unos días, pero nunca van a poder parar el cambio. Venezuela será libre nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias por la solidaridad en nombre del pueblo de Venezuela. Y sí tenemos la obligación moral de decirle a esos venezolanos, esto que estamos haciendo tiene como centro del debate el progreso de ustedes. Y que esto que estamos creando tiene que beneficiarlo al final del día. Y eso tiene que ser un compromiso moral, no solo de quien estamos asumiendo el nuevo gobierno de Venezuela, tiene que ser también un compromiso moral y ético de la empresa privada que acompañe ese proceso para que nosotros podamos relanzar la democracia. Representantes de diferentes países que respaldan el liderazgo de Juan Guaidó y la presidencia encargada de Guaidó asistieron a este evento, donde se insistió en la necesidad de que los insumos y medicamentos donados por la comunidad internacional ingresen al país. De hecho, los representantes de este gobierno interino han asegurado que el próximo 23 de febrero es la fecha para que ingrese la ayuda humanitaria al territorio venezolano. El tema que nos ocupa es el sufrimiento de millones de personas y la noble necesidad que se siente de aliviarlo. Gracias a ello, nos alejamos totalmente de la abstracción, de las formas diplomáticas, porque en un momento dado, como resultado de eventos como este, vamos a ver a un niño enfermo, desnutrido, que empieza a recibir alimentos. O vamos a ver un médico atendiendo a un paciente que no va a morir porque por fin está recibiendo los medicamentos que lo van a salvar. La ayuda humanitaria es urgente y es puntual. Es urgente porque cada día de espera supone más hambre. En una frase muy feliz que le he oído ya varias veces al embajador Vecchio, nosotros no estamos contando lo que falta en días, lo estamos contando en muertes. Y eso subraya de manera muy especial la urgencia del momento que vivimos. Sin embargo, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha asegurado que esto no ocurrirá porque a su juicio en su país no existe una crisis humanitaria, y además ha catalogado como injerencismo los esfuerzos de países como Estados Unidos, que han colaborado o han enviado esta ayuda a puntos como Cúcuta y Brasil. En entrevista con La Voz de América, el embajador estadounidense Carlos Trujillo aseguró que Estados Unidos continuará apoyando al gobierno de Guaidó y que seguirán buscando alternativas para que ingresen los insumos al país sudamericano. Desde Washington, soy Jorge Agobián de La Voz de América en un informe para NTN 24. Por otra parte, Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores del madurismo, ha regresado hoy a la sede general de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en compañía de un grupo de embajadores y representantes permanentes de 15 países aliados de Maduro. Anunció una alianza para coordinar acciones contra la intervención en los asuntos internos de Venezuela. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro. Hola, buenas tardes. El pulso por el poder en Venezuela ha tenido hoy, 14 de febrero, como epicentro a los Estados Unidos, a 2 puntos de la nación en particular. Mientras en Washington, en la capital de la Unión Americana, ha avanzado la conferencia internacional sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Aquí, en la ciudad de Nueva York, Nicolás Maduro adelantó un nuevo esfuerzo para demostrar que todavía tiene respaldo en sectores de la comunidad internacional. El canciller del madurismo, Jorge Arreaza, estuvo en la mañana de hoy en ese podio a las afueras del Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de hacer un anuncio: el surgimiento de un bloque de países que tomará o busca coordinar acciones frente a lo que consideran acciones de intervencionismo en la nación suramericana. Vean ustedes el lenguaje empleado por el canciller Arreaza para hacer el anuncio. El día de hoy tenemos el propósito de anunciar que un importante grupo de Estados miembros de las Naciones Unidas, preocupados por la necesidad de mantener el respeto a los principios de la Carta Fundamental que rige el comportamiento de la comunidad internacional,
decidimos organizarnos para coordinar acciones que defiendan la Carta y los derechos de todos los Estados miembros. Y por eso trabajaremos para defender los siguientes principios. Número 1, el respeto al principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, artículo 1.2 de la Carta de la ONU. Número 2, el respeto a la igualdad soberana de los Estados, artículo 2.1 de la Carta. Número 3, el impulso a la solución pacífica de controversias internacionales para nunca poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, artículo 2.4. Número 4, la obligación de todo Estado de abstenerse de recurrir a la amenaza del uso de la fuerza. Así como Estados Unidos respalda a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Rusia es quien apadrina a Nicolás Maduro y las estrategias que promueve a través de la comunidad internacional. El embajador de Moscú ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, también entregó algunas declaraciones adicionales sobre la forma como Rusia insiste en que permanecerá del lado de Nicolás Maduro. Con relación a la ayuda humanitaria, al día de hoy ha sido usada como una herramienta y una carta política, principalmente provocaciones que tienen que ver o podrían resultar con algo peor con relación a la crisis. ¿Saben? Yo creo que en este momento la ayuda humanitaria ha sido usada como una herramienta en medio de un juego político en donde está Venezuela. Si Venezuela solicita ayuda humanitaria a las Naciones Unidas, bueno, es diferente. El canciller Arreaza también entregó algunos comentarios adicionales sobre la decisión de Juan Guaidó de lograr hacer entrar la ayuda humanitaria enviada para Venezuela el próximo día 23 de febrero. A ello, el canciller respondió que Juan Guaidó no controla nada en Venezuela y desestimó cualquier tipo de anuncio que haga el presidente interino de los venezolanos. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón. Gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Natacha Rojas Silva. Ella es politóloga e internacionalista. Bienvenida, señora Rojas. Buena tarde para usted. Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo quiero comenzar por esta frase del embajador de Rusia, ¿no? Que decía, si Venezuela solicita ayuda a la organización, sería diferente. ¿Cuántas veces la ha solicitado Venezuela si no hemos logrado ni siquiera que la señora Bachelet vaya a Venezuela a confirmar la circunstancia o situación de violación de derechos humanos? Bueno, creo que aquí hay algo claro y es a qué Venezuela se están refiriendo. Y una cosa es el clamor, por un lado, que se está haciendo a nivel de la sociedad civil, todas las personas que lo están necesitando, y por otro lado, digamos, el gobierno que está usurpando el poder en este momento. Y claramente el gobierno legítimo de transición, el gobierno que se está ocupando de asumir ese vacío de poder y todas las necesidades, está haciendo un llamado para la ayuda, además de, como ya lo decía, la misma sociedad civil a través de ONGs y las mismas personas como las hemos visto a diario en las marchas. Lo cierto es que Venezuela es hoy un problema global, es decir, ya ni siquiera es un problema regional. Cuando vemos a Rusia, digamos, detrás de Venezuela y a Estados Unidos, detrás de Maduro, mejor dicho, a Rusia, y a Estados Unidos detrás del presidente interino, bueno, y del pueblo venezolano que finalmente ha colmado las calles y no es ningún montaje mediático. Se ha llevado a foros internacionales. Esto es una puja de poder, pero si vemos los países, creo haberle entendido a nuestro corresponsal que hay 15 países aliados de Venezuela, de Nicolás Maduro. ¿Cuántos hay del otro lado, Natacha? Es decir, más de 50 países han reconocido a Guaidó. Así es, estamos hablando de una comunidad internacional que por primera vez en todos estos 20 años despierta y entiende el clamor que se le está haciendo. Y creo que es la primera vez que, no es que el caso de Venezuela haya sido un tema que solamente debería preocuparle a nivel regional o debería preocuparle al hemisferio. Yo creo que siempre fue un asunto a nivel internacional y es la primera vez que nos voltean a mirar y sobre todo que nos voltean a mirar, digamos, la mayoría del mundo occidental. Y ahí está, digamos, el juego al que le está apostando Nicolás Maduro. Si bien Venezuela pertenece a ese mundo occidental, es un jugador de otro nivel y es que es miembro de la OPEP. Y eso hace que haya otro tipo de intereses alrededor del caso de Venezuela. Claro. Ahora, ¿qué peso, qué
consecuencia, qué trascendencia puede tener el anuncio de hoy allí en la ONU? Bueno, creo que lo que sucede hoy en la ONU de alguna manera sí le da cierto oxígeno al gobierno, porque si bien se han ganado algunos espacios bien importantes a nivel regional, es necesario tener un espacio como las Naciones Unidas, del lado, digamos, de la democracia y del lado de esta apuesta a la transición y especialmente apoyando la entrada de la ayuda humanitaria. Creo que Venezuela desde sus inicios, o digamos Venezuela no, la revolución bolivariana entendió muy bien el juego global de, sin importar si estamos hablando de un estado periférico, si estamos hablando de una potencia, en estos órganos es un estado, un voto. Y entendió muy bien las dinámicas incluso también del Consejo de Seguridad. Entonces creo que lo que pasa hoy en Naciones Unidas, al permitir que Arreaza se pronuncie de la forma como lo hizo, creo que sí es un golpe bastante fuerte para todo lo que viene siendo la oposición. ¿Por qué? La pregunta sería entonces, ¿por qué la Organización de Naciones Unidas va en contrapartida a un buen grupo de sus miembros, además? Bueno, creo que aquí, y de hecho, digamos, cuando uno empieza a escudriñar un poco más en estos apoyos y vemos estos estados periféricos, como también ha sucedido al interior de la OEA, podemos identificar unos claros bandos que son manejados por las grandes potencias del Consejo de Seguridad. Y especialmente la influencia que juega y el papel que juega Rusia frente a sus socios. Y es básicamente también lo propio que está haciendo Estados Unidos con sus socios tradicionales, donde, por ejemplo, el mismo caso de Puerto Rico, por el significado que tiene para Estados Unidos, es uno de los que se pronuncia de ayuda a Venezuela. Rusia hace lo suyo por su lado y genera este tipo de balance. Además, que hay que recordar que si bien se está invocando para el proceso de transición la responsabilidad de proteger, no todos los miembros de las Naciones Unidas han aceptado este principio ni la concepción universal de este principio. ¿Qué puede pasar, Natacha, digamos, en los próximos días, en esto que es, es el tablero internacional de la geopolítica, ¿no? Pero creo que aquí tenemos dos escenarios que se están dando al mismo tiempo, que ambos generan preocupaciones, pero preocupaciones de diferentes niveles. Por un lado, como ya bien se hacía referencia, en el tablero geopolítico tenemos unas fichas muy importantes, como son Estados Unidos, China y Rusia frente al caso venezolano. Yo creo que pese a que un jugador como China no presenta unas condiciones tan sencillas de negociar, creo que en términos económicos se podrían dar ciertos acercamientos y ciertos acuerdos para la transición, asegurándoles, digamos, en términos comerciales, los compromisos asumidos por Venezuela. En el caso ruso yo no lo veo tan claro. Creo que Rusia, aquí el despliegue de Rusia sobre Venezuela tiene otros tipos de intereses, incluso unos intereses propios. La caída de los precios, de la producción venezolana, el desplome de la economía venezolana ha representado para Rusia un surgimiento de su economía y de toda su industria petrolera. Y por otro lado tenemos un escenario que digamos es bien complicado porque es lo que están sufriendo los venezolanos al interior. Y es a medida que las sanciones son mayores, se extiende el tiempo, creo que el sufrimiento es cada vez mayor y hemos visto una inflación acelerada en los últimos días. Eso no quiere decir que sea culpa del proceso de transición que se quiere iniciar, era algo que ya se preveía, pero está agravando la situación de los venezolanos. Entonces, cada día que pasa, realmente quien esto golpea de fondo es a cada una de las personas que están viviendo todavía dentro de Venezuela. Claro. Natacha Rojas Silva, politóloga internacionalista, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchísimas gracias, feliz tarde. Y en medio de la crisis que en materia de salud atraviesa Venezuela, NTN24 ha conocido el caso de Estefanía Lugo, una de decenas de niñas que necesita con urgencia un trasplante de hígado. Los altos costos de la operación y la dificultad de adquirir los tratamientos ponen en riesgo la vida de esta niña. Estefanía le pone rostro a la necesidad de la ayuda humanitaria que el régimen de Nicolás Maduro se niega a aceptar. Daniela Zambrano tiene la información. Hola, Idania, buenas tardes. Ya lo han dicho numerosas organizaciones no gubernamentales. En Venezuela hay entre 250.000 y 300.000 pacientes crónicos en riesgo de muerte porque no tienen acceso a los tratamientos. Lamentablemente, entre ellos hay niños. Conocimos el caso de Estefanía Lugo. Ella es una niña de 9 años de edad que necesita con urgencia un trasplante de hígado. Ya su hígado le está fallando y el desenlace puede ser fatal si no es sometida a esta operación. Ella cuenta con el donante, sería su padre, pero no cuenta con los recursos por ser una operación tan costosa.
Ella es Estefanía Lugo, una niña de 9 años de edad que a sus 2 meses fue diagnosticada con atresia de vías biliares, lo que al tiempo derivaría en una cirrosis hepática. Desde entonces, su familia ha tenido que lidiar con los obstáculos que representa enfermarse en un país en el que no hay acceso a medicinas e insumos médicos. Cuando el Ursovilane, que es uno que es especial para el hígado, no lo tienes a la mano, no lo venden aquí, no lo consigues, entonces es desesperante. Hay momentos que tú dejas de comprar una cosa porque tienes que comprar la medicina. Yo prefiero que me falte cualquier otra cosa antes de que le falte una medicina a mi hija. Estefanía lleva casi 2 años esperando un trasplante de hígado, pero solo han podido recaudar 1/4 parte del costo de la operación. El donante sería su padre. Tenemos 1 año y 10 meses buscando los medios para poder recaudar los fondos para costear la operación del trasplante de hígado, que son $70.000. A su corta edad está consciente de su condición y de que necesita una operación. Yo necesito un trasplante de hígado y me llamo Estefanía. Pero en medio de su inocencia desconoce la gravedad, una cruz que en silencio carga su madre. Hay que operarla ya. Eso es que si ella no es operada, no. Hay que operarla ya. Y es que, como explica su médico tratante, el tiempo le juega en contra. 4 de cada 10 niños que tienen sangramiento digestivo fallecen de esa condición. Ella ha presentado 2 sangramientos digestivos. Estefanía además tiene ya signos de que su hígado está empezando a fallar en su proceso sintético. Son decenas los niños que en Venezuela atraviesan una condición similar. Marilyn ha visto de cerca como algunos ya han perdido la batalla. Muy traumático. Vi en el hospital de niños como niños morían de lo mismo que estaba pasando a mi hija. Y es por esta razón que le resulta indignante que la administración de Nicolás Maduro se niegue a aceptar el ingreso de ayuda humanitaria. Nos están matando. Están negándole la posibilidad de vida a muchas personas, no solo a mi hija, a muchos niños, a muchas personas que hoy necesitan de eso. Casualmente, Estefanía sueña con ser periodista y unas cuantas profesiones más. Quiero ser actriz, periodista, youtuber también de grande y maestra. Ya cuenta con su propio canal de YouTube, Estefanía y su mundo. Desde allí, a su manera, pide ayuda a la ciudadanía. Me llamo Estefanía, tengo 8 años y me encantan los postres y las manualidades. Hoy te doy la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube, Estefanía y su mundo. Este canal es muy especial ya que yo vivo con una condición llamada cirrosis hepática. Esta condición está dañando mi hígado un poco más cada día y necesito un trasplante para poder curarme. Hasta el año 2014, Fundahígado recibió financiamiento por parte del Estado y operaba a estos niños para que pudieran salvarse. Sin embargo, ahora no cuentan con los recursos y por eso es que cualquier aporte dentro de Venezuela o fuera de Venezuela puede ayudar a salvar la vida de estos pequeños. En la información desde Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Gracias, Daniela, gracias por la información. Caray, no es fácil, ¿no? No es fácil compartir con ustedes todas estas historias cotidianas que mostramos de una crisis que simplemente cobra la vida de adultos y de niños porque no hay manera de solucionarla. Quiero saludar a esta hora a Pedro Rivas, presidente de Fundahígado, médico cirujano. Doctor, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania. Complacido de estar por acá. Veíamos la historia de Estefanía y me pregunto, ¿cuántos casos hay similares de niños esperando un trasplante de hígado? Fíjate, la historia ya luego de 14 años de haber trabajado en esto, nos permite validar que la incidencia para Venezuela es la misma que para el resto de los países de Latinoamérica. Y ya que estamos ahorita, y seguramente entraremos en esa materia más adelante, trabajando a nivel de Latinoamérica también con nuestra fundación, en números para que la gente se visualice el tamaño del problema, en Latinoamérica hay más o menos unos 1.100
casos nuevos cada año que requieren de trasplante para poder seguir viviendo. Y sabemos que entre los países que hacemos trasplante, en los cuales está Colombia, está Chile, está Argentina y está Venezuela, nosotros logramos atender más o menos 30% de ese número total de niños. Cada año esos niños nacen con enfermedades congénitas que se expresan tempranamente y si no son trasplantados tempranos en su vida, ellos terminan muriendo. Teniendo implicaciones importantes no solo en el seno de la familia, lo que significa perder un hijo a temprana edad, sino también implicaciones de que los padres requieren de invertir grandes sumas de dinero para comprar medicamentos, pagar hospitalizaciones desde temprana edad y usualmente la madre, que es quien acompaña a estos niños recién nacidos, pierde su trabajo. Claro. Ahora, doctor, si ponemos en el contexto de Venezuela que la situación económica ya es difícil y la situación de la salud, pues es más difícil aún. ¿Qué opciones tienen estos niños para sobrevivir? ¿Cuánto tiempo de vida? Sí, quizás esto es lo que quisiera resaltar con mayor énfasis es que la única opción que tienen estos niños en Venezuela es ser atendidos por Fundahígado. Fundahígado es y sigue siendo durante los últimos 16 años el único programa activo de trasplante que hay en el país. Nosotros recibimos pacientes de todos los rincones del país, desde Bolívar, Táchira, Oriente, los Llanos, todos los países donde hay hospitalizaciones pediátricas, de ahí son los niños referidos y la única opción que tienen es que sean atendidos vía un trasplante. Y por eso para nosotros es importante estar en este medio para que la gente conozca que en la actualidad para poder continuar con nuestro trabajo necesitamos el apoyo financiero de las personas que quieran acompañar esta tarea que tiene ya 16 años de desarrollo con 90% de sobrevida de los niños trasplantados y con más de un centenar de casos realizados en forma exitosa. Entendemos que hasta 2014 tenían apoyo gubernamental. Doctor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese financiamiento? Sí, ese es un dato importante. Nosotros comenzamos, yo personalmente comencé a trabajar esto en el año 93, luego hubo una parada en el año 97, reiniciamos en el año 2000 y en el año 2000 ya un poco más maduros y entendiendo los argumentos de manera más sólida, logramos que el Estado creara una estructura de financiamiento a través de un fideicomiso que financiaba el trasplante de los pacientes con bajos recursos. Cuando hablamos de trasplante de hígado, realmente no hay una persona que no sea de bajos recursos porque estas son terapéuticas que son muy costosas. Son costosas el acto quirúrgico como tal. Claro, cuando tú extiendes el costo a lo largo de su vida, es mucho más económico cubrir el trasplante que no cubrirlo. En el año 2001 el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud creó una estructura de fideicomiso y esto pagó el trasplante de decenas y decenas de niños en forma gratuita en el centro de trasplante donde Fundahígado trabaja, que es Policlínica Metropolitana. Allí fue una unión de una estructura privada, un hospital privado con un alto desempeño desde el punto de vista de infraestructura y recursos humanos en conjunto con el Estado cubriendo los costos de estos pacientes de bajos recursos. En el año 2014 el gobierno creó una fundación que se llama Fundavene y trasladó todas las responsabilidades que tenía en ese momento la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, que era quien llevaba adelante esta actividad, y luego progresivamente Fundavene fue suspendiendo las actividades y en la actualidad no existe sistema de procura de órganos, que es de donde se generan los órganos de cadáver en el país, está detenido y la estructura de financiamiento también está detenido. Por eso es que Fundahígado, claro, más allá de paralizarse y entrar en pánico y abandonar a los niños y adultos que necesitan de nuestro trasplante, se ha reinventado una ruta y la ruta es apelar y dar a conocer nuestra tarea a través de dos campañas fundamentales, una de ellas que es la que podemos conversar más adelante. Ahora, doctor, ¿de cuántos niños en riesgo estamos hablando? ¿Cómo hacer para el que esté viendo esta entrevista pueda colaborar, pueda ayudarlos de alguna manera? Sí, nosotros tenemos una capacidad instalada de hacer un caso mensual. Es decir, nosotros podemos hacer 12 casos continuos a lo largo del año, lo cual nosotros estimamos que eso cubre más o menos un poco más del 50% de la actividad.
Esto te permite visualizar algo que también va en contra nuestra, que es que nosotros manejamos una enfermedad que no tiene la prevalencia y la incidencia como por ejemplo de las enfermedades congénitas cardíacas de los niños, donde en Venezuela hay 3.000 niños que necesitan de cirugía cardíaca. Nosotros manejamos una enfermedad que es de alto costo y es de una prevalencia baja. Sin embargo, los centros hospitalarios que tienen la capacidad de desarrollar cirugías de trasplante de hígado en niños, como es el caso de nuestro centro de trasplante Policlínica Metropolitana, tienen un co-beneficio, que es que su desempeño como institución médica se optimiza y se mejora. Entonces, eso genera también una parte de beneficio y nos permite llevar adelante actividades como las que comentaremos en algún momento, que es el tema del desarrollo académico, que nosotros también llevamos adelante para formar nuestros recursos, porque bueno, no es secreto para nadie que muchos médicos se han ido del país y nosotros al hacer una franja de la atención médica, que es la franja más especializada, nosotros nos encargamos a través de un convenio que tenemos con la Universidad Central de Venezuela de formar nuestro propio recurso en casa mientras atendemos a nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo contactarlos, doctor? ¿Cómo se puede ayudar a Estefanía? Sí, es bastante fácil. Todas nuestras redes están bajo la misma estructura en Fundahígado. Nos pueden conseguir en nuestra página web fundahígado.org, nos pueden conseguir en Instagram, nos pueden conseguir en Twitter, nos pueden conseguir en Facebook. Allí van a conocer la primera campaña que hemos puesto en marcha, que es Sueños Extraordinarios. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Quién no tiene un sueño en esta vida? Bueno, Estefanía tiene uno. Ella quiere ser una youtuber profesional y pueden visitar su canal Estefanía y su Mundo. Allí van a conocer una niña que, como ella dice, es portadora de una condición que se llama cirrosis hepática. Cuando vean como ella lo dice, van a entender que es una niña de 8 años que necesita atención médica para poder llevar a cabo su sueño. Esto los lleva a una campaña de GoFundMe, donde además van a poder conocer más en detalle nuestro trabajo en la fundación y acompañar a ella en su sueño, que es ser una youtuber. Doctor, para finalizar, no puedo dejar de preguntarle, estamos en un contexto en que se intenta ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Sin embargo, las autoridades no lo permiten. ¿Usted como doctor considera que es necesaria esta ayuda? Sin duda, sin duda. La ayuda humanitaria, como debes saber, está ahorita orientada a unas poblaciones muy particulares que no son las poblaciones que nosotros atendemos. Son los niños menores de 5 años, las madres con niños recién nacidos, los ancianos y algunas condiciones médicas las más frecuentes, como la hipertensión y la diabetes. Yo creo que la ayuda humanitaria la necesitamos desde hace mucho tiempo y confiamos que esto se resuelva. Sin embargo, nuestro nicho de trabajo continúa siendo un nicho muy especializado y allí es donde nosotros, 16 años luego, estamos comprometidos en seguir atendiendo a los venezolanos que así lo necesitan. De hecho, no quiero dejar de mencionar que desde hace 3 años, gracias a la experiencia que tuvimos de un trabajo en conjunto con quien es nuestro colaborador, que es el doctor Tomoaki Kato, que es el director de trasplante de órganos sólidos en la Universidad de Columbia Presbyterian en Nueva York, creamos una fundación hermana, que es Fundahígado América, la cual también les invito a que conozcan. Esta fundación busca replicar la experiencia exitosa que logró tener Venezuela en países de la región, en Latinoamérica, donde no existe trasplante de hígado y donde esos niños, si no migran y cubren facturas de $1 millón en los Estados Unidos, mueren tempranamente. Quiero darle las gracias a Pedro Rivas, él es presidente de Fundahígado, médico cirujano, por haber estado con nosotros en NTN 24. Gracias a ti, Demi. Estefanía y su Mundo es el canal de esta niña que necesita este trasplante de hígado. Es simplemente su única posibilidad de vida. Son las 6:17 en Caracas. La ayuda humanitaria entra a Venezuela el 23 de febrero sí o sí. Así lo comunicó Juan Guaidó, presidente interino, en un acto con los trabajadores. Dijo que el régimen de Maduro no podrá impedir el ingreso de tal asistencia. La luz del túnel somos todos nosotros y la esperanza que se levantó. No solamente una sola persona. Somos todos los que estamos aquí llevando el mensaje de esperanza. Así que para los que usurpan Miraflores, que ni los nombramos porque no vale la pena,
Le decimos algo muy claro aquí con la clase trabajadora, la clase obrera de verdad, la que se subió su puesto, la que respetó, la que ayudó a sus trabajadores, la que sí ejerció el derecho sindical, la libertad sindical. Aquí les decimos, el juego cambió y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Porque la emergencia humanitaria, la ayuda humanitaria, coño, no es una caja, no es una ampolla, es una madre en Anzoátegui que perdió a su carajito por deshidratación. Es un abuelo que no consigue medicamento. Era Juan Guaidó en esta intervención que tenía hoy con los trabajadores allí en Venezuela. Afectado igual, ¿no? por toda esta realidad que a diario tiene que contactar y vivir. Por su parte, la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luis Ortega Díaz, envió un mensaje a todos los venezolanos. Afirmó que comisionó en coordinación con el gobierno interino a un grupo de funcionarios del Ministerio Público con el objeto de acompañar el próximo 23 de febrero el ingreso de esa ayuda humanitaria por la frontera con Colombia. Quiero anunciar al país que en coordinación con el gobierno interino de Venezuela he comisionado a un grupo de funcionarios del Ministerio Público liderado por el doctor Zair Mundaray para que el próximo sábado 23 de febrero acompañe el ingreso de la ayuda humanitaria y vele por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos involucrados en este proceso. El grupo de trabajo se dividirá en dos equipos. Uno estará en Cúcuta y el otro desde Venezuela. Nuestro pueblo puede tener la plena seguridad de que su Ministerio Público legítimo velará por el respeto de sus derechos. Los fiscales registrarán de inmediato la ocurrencia de cualquier crimen que Maduro y sus esbirros puedan cometer. Si la tiranía no permite el ingreso de la ayuda que tanto requiere nuestra gente, actuaremos ante la justicia internacional con todos los elementos probatorios necesarios y pagarán por su conducta delictiva e indolente frente a las necesidades más sufridas de los venezolanos. Invito a todo el país a movilizarse, a que se organicen y participen en esta histórica gesta libertaria, que segura estoy pondrá fin a la tragedia que viven nuestras familias. Esta agonía se acabará pronto. Vamos bien, Venezuela. Mientras tanto, la persecución y la tortura no cesan. Según la ONG El Foro Penal, del 21 al 31 de enero hubo 1.069 detenciones, arbitrarias por supuesto, de las cuales 130 son mujeres y 102 son menores de edad. De este grupo, 723 continúan privados de libertad. Los familiares de los detenidos denuncian los tratos crueles e inhumanos a los que han sido expuestos. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Uno de los casos que mantiene consternados a los ciudadanos es el de Natalie Ruiz, una mujer que fue arrestada el 21 de enero. Hoy está encerrada en una celda con hombres. Las autoridades han violado el derecho a la mujer y el Código Orgánico Procesal Penal. Su esposo relata cómo han sido estos días de encierro. No, en el mismo baño donde hacen su necesidad de los hombres, lo hace ella. No tienen baño para bañarse. La golpearon por los tobillos, por las rodillas, por los muslos. Le echan agua fría en las mañanas con hielo, de lo cual también le echaron gas lacrimógeno en los ojos, de lo cual no tenía privacidad porque tenía dos guardias atrás, un guardia adentro y un guardia en la puerta. O sea, no tenías privacidad para hablar con ella, pues. ¿Qué le pudo comentar ella en ese momento? Bueno, que estaba mal y que quería que la sacara de ahí. Otro de los detenidos es un estilista, más de 20 días de tortura física y psicológica. A él lo golpearon, le cortaron el cabello, me lo golpearon con martillo, le echaron gas pimienta en la cara, le echaron agua fría. A veces no lo veo, a veces yo le pego gritos y me dicen no se puede asomar. Y así han pasado estos 20 días. Me dijo, mamá, me tienen aparte. Por favor, yo pido justicia para todas estas personas. Que se haga justicia con mi hijo. De verdad que es una injusticia.
Según representantes del Foro Penal venezolano, desde el pasado mes de enero se han registrado 15 desapariciones forzadas, en su mayoría personas de bajos recursos sometidas a tratos crueles. La mayoría ni siquiera son personas pertenecientes a ningún partido político o participan en una actividad política, sino son simplemente ciudadanos que han protestado en contra del gobierno, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos a ejercer. Y es que también hay una tipificación política a la hora de acusar a quienes protestan. Esto es un menú. Estas actas, que evidentemente no puedo enseñar, son un menú. Un menú donde colocas guarimba y donde colocan delitos básicamente copiados de un acta y los colocan en otra, confundiendo fechas. Entonces no hay ningún tipo de justificación para mantenerlos presos. Ni siquiera se ha definido. Entonces por ser guarimba van presos, tienen sanciones, tienen torturas, están sometidos a tratos crueles e inhumanos y están presos. La cifra de presos políticos se duplicó en el mes de enero. Ya son 989 ciudadanos en prisión por razones políticas. El Foro Penal venezolano también ha denunciado a los jueces y fiscales implicados en estas detenciones arbitrarias y han llevado cada uno de los casos a los diferentes organismos internacionales. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. En esta parte del programa nos acompaña Luisa Ángel. Ella es esposa de Alberto Valdés García, un ciudadano que fue detenido en la parroquia El Junquito, en Caracas. Valdés estaba pasando al momento de la protesta y sin mediar palabra lo detuvieron. Bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dania. ¿Cómo y por qué detuvieron a su esposo? Bueno, él salía hacia el trabajo y se dirigía a su trabajo y en ese momento se encuentra con una patrulla, con unos funcionarios y lo agarran y lo arremeten a golpe. Le dan patadas, le tiraron gas en la cara, lo montaron en la patrulla y luego lo llevaron hacia la comandancia del kilómetro 12, donde ahí lo torturaron junto con un martillo, le dieron por los pies, por las piernas, por las espalda, por todos lados. ¿A qué se dedica su esposo, señora Luis Ángel? Él es frutero verdurero ahí en Coche, él iba a su trabajo. Vende y ese es el sustento de mi casa, el papá y mis hijos. Ahorita me siento en una situación que cómo voy a hacer porque él está detenido, privado de libertad. Usted dice que lo han torturado. Específicamente, ¿qué le han hecho y cómo usted se ha enterado de ello? Me he enterado porque él me ha mandado cartas, notas, diciéndome lo que le están haciendo allá adentro. No puede hablar, se asoma y lo que me hace seña porque los guardias están a la perspectiva de lo que él diga. Me dicen las cartas que lo golpean con martillo, que le dan golpes, claro, que le echan agua a las 3 de la mañana, empiezan de un horario a las 12 y luego lo maltratan hasta las 3 y eso es golpe y golpe, tiene la cara inflamada, las piernas tiene maltrato con martillo. ¿Cómo hacen para hacerle llegar alimentos? Le paso la comida y ellos no sé si la darán porque no tengo ningún contacto con él. No me dice absolutamente nada, lo que quiere es salir, libertad, y él dice que porque él está ahí, o sea, él no entiende ni siquiera por qué él está ahí. Señora Luis Ángel, ¿qué espera usted de la justicia en Venezuela? Que se haga libertad, que se haga justicia para esas personas, el caso de mi esposo y otras personas que no tienen nada que ver ahí, están pagando por nada. Yo necesito justicia. ¿Tiene hijos? Tengo 2 hijos con él y aparte él tiene otra niña que está mal porque él es el sustento de esos niños. Y mis hijos dicen que cuando se acaba esta pesadilla. ¿Qué le diría usted a Nicolás Maduro en medio de esta circunstancia? Que le dé libertad a esa gente que no tiene nada que ver, porque mi esposo ni siquiera es de ninguna política, ni de lo bueno ni de lo malo. No tiene nada que ver ahí. Mi esposo simplemente es una persona común y corriente que se gana la vida trabajando y honestamente.
Quiero agradecer a Luis Ángel Porras, esposa de Alberto Valdés García, un vendedor de verduras, de fruta, como usted acaba de escuchar, que fue tomado preso simplemente por pasar o transitar por donde había una manifestación. Gracias por estar aquí. Gracias, Idania, por darme la oportunidad para que la gente se entere de que mi esposo está pagando algo sin saber por qué, injustamente. Y te pido que por favor esto llegue a los corazones de la gente y se den cuenta de que esto que estamos viviendo no es nada bonito, tener una persona que no se ha metido con nadie, que no ha hecho nada en la vida, pagando y llevando tortura, porque no es nada, no es nada, pues, o sea, pido libertad por esa gente que está ahí encerrada. Gracias, señora Luis Ángel. Gracias a usted, de verdad, por compartir con nosotros la historia que simplemente muestra o trata de mostrar lo que está ocurriendo en Venezuela. Una tarde dura en testimonios la de hoy. Hacemos una pausa. Los invito, antes de ir al corte, a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Todo el contenido multimedia, nuestros programas, entrevistas y la señal en vivo del canal. Hacemos una pausa. Regresamos en breve con más información. Continuamos con más en la tarde de hoy. Hablamos de México. Sorprendentes números en el nivel de popularidad del presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Distintas consultoras de opinión han publicado los números y estos se mantienen por encima del 70% de respaldo popular al mandatario, que asumiera el poder el 1 de diciembre pasado. Pese a algunas críticas recibidas por algunos de sus proyectos, el jefe de Estado mexicano sigue contando con el respaldo de una buena parte de la sociedad. Para hablar de estos números nos acompaña Roy Campos, director general de consulta de la encuestadora Mitofsky. Señor Campos, bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, siempre un gusto saludarlos. A ver, ¿se podría decir que el pueblo mexicano y el presidente López Obrador están en una luna de miel? A ver, el concepto de luna de miel es así como cuando llega un presidente, ¿cuánto tarda en decepcionarse el ciudadano? Yo creo que no es exactamente. Yo creo que López Obrador está en una campaña continuada. Es decir, no ha tomado posesión todavía del control para los mexicanos y todavía está luchando para sacar a los corruptos. Hay que recordar, López Obrador es un candidato antisistema que llegó con la bandera de sacar a los corruptos del gobierno. Y entonces, desde que llegó, su campaña ha sido, no puedo todavía, ayúdenme a sacar corruptos. Entonces, más que luna de miel, está en una continuación de su campaña. Ahora, revisando la historia de México y tomando en cuenta la suerte de ruptura que plantea AMLO con la política tradicional, ¿es sostenible en el tiempo este respaldo popular? A ver, sí, salvo una variable. La variable es seguridad, porque yo creo que la variable corrupción lo va a permitir estar en una lucha permanente y él es un hombre honesto y entonces no creo que la corrupción lo alcance. La variable economía, los problemas económicos del país, él los va a controlar con programas sociales, entonces la gente va a estar contenta. Pero la variable seguridad, esa sí no depende de él, no se acaba por decreto. Y esa no ha mejorado. Entonces yo creo que lo que sea sostenible o no depende de que logre controlar la seguridad del país. Ok. ¿Cómo estaba la valoración de los mexicanos antes de que AMLO asumiera el poder? Para tener un contexto o un punto de comparación de la posición ciudadana. ¿Cómo fue el cierre de la administración del hoy expresidente Enrique Peña Nieto? Mira, tienes razón. López Obrador ha tenido muchos tropiezos. De hecho, si estos tropiezos los hubiera tenido cualquier otro presidente, sería estigmatizado como muy mal presidente. La cancelación del aeropuerto, el desabasto de gasolina que causó con su lucha contra el huachicoleo, errores en el nombramiento de personas. O sea, sí ha tenido varios tropiezos.
pero hay que separar él como persona, lo separan de él como gobierno. Y entonces el apoyo que él tiene es el apoyo a su persona, a su carisma. El gobierno le están dando como la oportunidad de que haga algo, pero la persona es hoy. De hecho, yo cuando he dicho, no tienes una alta aprobación de gobierno, tiene una alta expectativa de gobierno. Lo que se está calificando es todavía su expectativa, no su aprobación de gobierno. Ahora, recientes medidas del presidente han causado polémica. Por citar algunas. No, me dice nuestro equipo de producción que he perdido la comunicación con nuestro entrevistado. Vamos a hacer, hagamos, ¿ya lo tenemos de nuevo? Ok. En el tema internacional, vamos a cambiar. La postura que ha adoptado el presidente con respecto a Venezuela, por ejemplo, ¿es un tema sobre el que los mexicanos toman alguna decisión cuando se les consulta sobre la gestión del presidente? ¿Incide de alguna manera? Abiertamente, mire, este es uno de los casos de tropiezos que yo llamo. La mayoría de los mexicanos, 9 de cada 10, rechazan a Maduro. Maduro es más odiado en México que Trump. Es decir, la posición de López Obrador lógica, si le hace caso a la gente, sería rechazar a Maduro. Y sin embargo, no lo ha hecho. Se ha mantenido como en el limbo, se ha mantenido imparcial, diciendo al diálogo, en contra de la opinión de los ciudadanos. Y eso podría haber sido costoso. Pero no es costoso porque López Obrador juega de otra manera. Cambia la agenda, se mueve para temas de corrupción, lo de Venezuela lo trata rápido y dice no me voy a meter donde no me debo de meter. Cuando en el fondo los ciudadanos mexicanos le dicen rechaza a Maduro, él dice no lo hago y cambia rápidamente de tema. Tiene su razón de ser y la podríamos explicar lo que quiere hacer López Obrador, como piensa López Obrador, pero no pierde popularidad porque no lo vuelve un asunto de agenda pública, le da la vuelta rápido. Hay otro tema que tiene que ver con las relaciones internacionales y es la situación de la frontera con los Estados Unidos. El presidente Trump propone el muro, insiste en el muro. Creo que es más a declarar el estado de emergencia para tener los fondos. Ha dicho en múltiples ocasiones que México debe pagar ese muro. ¿Afecta este tema y la relación bilateral con Washington la imagen presidencial en México o pasa lo mismo que pasa con Maduro y Venezuela? Mira, en campaña López Obrador no se metió mucho con Trump, pero sí se manifestó fuertemente en contra del muro. Tan es así que en plena campaña, cuando Trump también habló del muro y el presidente entonces, Peña Nieto, atacó verbalmente a Trump, López Obrador le manifestó todo su apoyo al presidente y que estaba de acuerdo con él. Es decir, campaña López Obrador sí enfrentó a Trump verbalmente. De gobierno no ha querido enfrentarlo, no ha querido. Ni siquiera su secretario de Relaciones Exteriores ha manifestado abiertamente. Ha dejado que Trump diga lo que quiera y lo más que ha hecho López Obrador es el apoyo a los migrantes. Es un apoyo distinto, los apoya mejor, les da servicios y les ayuda a llegar a la frontera. Eso generó enojo de Trump, pero López Obrador no se rajó. Es decir, más que con palabras, lo ha enfrentado con acciones llevando y ayudando a llevar a los migrantes a la frontera. No ha tenido castigo tampoco por los mexicanos el no enfrentar a Trump. ¿Y cómo perciben la posición adoptada por México frente a esos migrantes que usted está describiendo? Es decir, ¿ha sido parte de las mediciones que ustedes han hecho? Sí, mira, esto evidencia los dos Méxicos que hay en México, ¿no? O los muchos Méxicos que hay en el país. El sur del país muestra una gran solidaridad por los migrantes. O sea, llega, sale, les ayuda, los apoya, les regala cosas, porque se identifica con la pobreza, hasta con la raza, se identifica el sur del país de México, la zona de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz. En cuanto llegan los migrantes, van circulando y van llegando al norte del país, que es una zona más desarrollada,
empiezan a tener rechazo. Al llegar a la frontera, las ciudades fronterizas que se ven invadidas y se ven revueltas en su vida diaria, empieza el rechazo hacia esos migrantes. Entonces los migrantes viven una etapa de apoyo y una etapa de rechazo al final. No hay una uniformidad sobre cómo los ven los mexicanos. Quiero agradecer a Roy Campos, director general de consulta de la encuestadora Mitofsky, por haber estado con nosotros en NTN 24. Buena tarde para usted. Al contrario, un gusto saludarlos. Igualmente para nosotros el haberle tenido. Pausa en la tarde, recuerde seguir nuestras cuentas de Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal, leo sus comentarios siempre. Fernanda, gracias por la información. Con esto llegamos al final en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram, a través de esta plataforma también. La que ven en pantalla son las cuentas de Twitter. Esa es mi cuenta personal. Y en Instagram también podemos comunicarnos. Esa es la cuenta del canal, @NTN24. También está @NTN24 Venezuela. Y Dania.Chirinos, mi cuenta. Gracias por haber estado aquí. Gracias por acompañarnos un día más. Mañana, cerrando la semana, a la misma hora, para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.